La noble verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento, Magga en pali y Marga en sánscrito. Tomando las palabras de Nikos Kazantzakis en su libro Buda, el maestro dijo: No puedo detener el río Yangtze, tampoco puedo cambiar el mundo, la muerte, la fealdad, la vergüenza, la impudicia o la cobardía. Nada puedo cambiar, solo una cosa, una pero basta: el ojo que ve al mundo. Cambio el ojo y el mundo cambia. He aquí el gran secreto, he aquí los sortilegios que hago. Según el Buda, el camino que lleva a la liberación del sufrimiento es una senda de 8 pasos, aunque su numeración no significa sucesión o continuidad, sino que está íntimamente conectados. Walpola Raula dice que los 8 elementos del noble sendero deben ser desarrollados de manera más o menos simultánea dentro de lo que sea posible, de acuerdo a la capacidad de cada individuo. Todos están unidos y cada uno ayuda al cultivo de los otros. Este sendero es representado como una rueda de 8 radios, la rueda del Dharma, símbolo de la enseñanza budista. Muchos académicos traducen sama como recto o correcto. En lo personal me gusta la expresión justo, en el sentido de exacto, lo que no tiene ni más ni menos de lo que debe tener, que es muy cercano a la vía del medio que enseñó el Buda, como alejada de los extremos de la autocomplacencia y la automortificación. Cada uno de los radios de la rueda representa: primero, comprensión justa; segundo, pensamiento justo; tercero, palabra justa; cuarto, acción justa; quinto, medios de existencia justos; sexto, esfuerzo justo; séptimo, atención justa; y octavo, meditación o concentración justa. La comprensión justa es el primer peldaño del noble sendero óctuple y tiene que ver con la correcta interpretación budista del mundo y de la humanidad. La comprensión justa de las 4 nobles verdades disipa las dudas y las visiones erróneas. Comprensión justa tiene que ver también con la realización de las condiciones de impermanencia y vacuidad, la ausencia de entidad sustancial permanente de todo lo que existe. Ver la realidad del mundo desde la perspectiva del Dharma es en sí mismo la comprensión justa, el peldaño inicial para los siguientes 7 pasos del camino a la liberación. El pensamiento justo se refiere a las ideas, las decisiones y las actitudes en circunstancias específicas, a una interpretación fundamental correcta del mundo. Debido a que, como lo estudiamos con la enseñanza de las 12 nidanas, el pensamiento, como tendencias kármicas, es el que impulsa nuestras acciones, esta faceta a veces es traducida como intención, motivación, aspiración o voluntad. El pensamiento justo es entonces renunciar a los deseos sensuales, nekama, para así poder alcanzar el nirvana, comprendiendo que no hay nada que obtener, nada que aferrar. El pensamiento justo se refiere a observar las emociones en el sentido de aquello que impulsa nuestras acciones. Emoción viene del griego emotio, poner en movimiento. Consiste en canalizar correctamente el pensamiento para liberarse del deseo y las tentaciones de placer sensual, la ira y la irritación, y de hacer mal a otros. En otras palabras, el pensamiento justo nos libera de los 3 venenos: la codicia, el odio y la confusión. Debido a que al observar aquello que impulsa nuestras acciones, podemos evitar reaccionar de manera mecánica frente a lo que encontramos, en la medida en que el pensamiento sea justo, la palabra, la acción y los medios de existencia también serán justos. Palabra justa se refiere a abstenerse de mentir, calumniar o ser hipócrita. También abstenerse de conversaciones ociosas, incluyendo obscenidad, locuacidad y tonterías. Desde un punto de vista positivo, palabra justa significa hablar con la verdad, alabar lo que merece ser alabado, criticar con compasión cuando es necesario criticar y siempre estimular la armonía entre la gente al hablar de una manera constructiva y útil para el beneficio personal y de los demás.
El Buda aconsejaba que antes de hablar debemos preguntarnos si lo que vamos a decir es cierto, es útil, es bien intencionado, es oportuno. Si la respuesta es sí a todas, entonces podemos hablar. Acciones justas. Se refiere a abstenerse de matar, robar y cualquier actividad sexual inadecuada. Desde un punto de vista positivo se refiere a proteger de manera compasiva a todos los seres vivientes, ser generosos y tener un comportamiento sexual adecuado. Las acciones justas vienen de la certeza de la ley de causalidad, acción y reacción. Es actuar en conciencia con los frutos de lo que hacemos, vipaka. Como nuestras acciones afectan a los demás, podemos actuar desde la ignorancia de manera mecánica perpetuando el sufrimiento o desde una mente lúcida que busca el alivio de todos los seres. Los medios de existencia justos se refieren a la forma de ganarse la vida. En las escrituras primitivas, los medios de vida de los monjes debían limitarse a la mendicidad, que les proporcionara lo básico para su sostenimiento, y debían abstenerse de acumular cosas innecesarias. Medios de existencia justos se refiere también al sano intercambio entre el Dharma y las donaciones que recibe el monje para su sostenimiento, y la subsistencia tiene como objetivo la prolongación de la vida para continuar estudiando la enseñanza del Buda, comprenderla y transmitirla. Para los discípulos laicos, el Buda enseñó que los ingresos deben obtenerse por medios legales de manera pacífica, sin coerción o violencia, de manera honesta y no mediante el engaño, en general de formas que no produzcan sufrimiento. El Buda menciona algunos tipos específicos de trabajo que no deben ser realizados por el practicante de la vía: negociar con armas, traficar con seres vivos, incluyendo el cultivo de animales para sacrificio, la esclavitud o la prostitución, actividades relacionadas con la carnicería, comerciar con venenos e intoxicantes. Cualquier actividad que viole el pensamiento correcto o la palabra correcta. Esfuerzo justo. Las escrituras primitivas describen 4 formas de esfuerzo justo destinados a cultivar el bien y a suprimir el mal. Estas son: primero, el esfuerzo para prevenir el surgimiento del mal. Segundo, el esfuerzo para abandonar el mal cuando ha surgido. Tercero, el esfuerzo para producir el bien. Y cuarto, el esfuerzo para incrementar el bien cuando ha surgido. El esfuerzo justo por sí mismo ayuda a superar la inercia del ego para poder mantenerse en el camino. Bueno y malo ya fueron estudiados en el capítulo del origen del sufrimiento como aquello que causa sufrimiento o que lo alivia. En las primeras etapas, para evitar el mal y producir el bien, es necesario una enorme cantidad de esfuerzo deliberado. Pero en la medida en que el esfuerzo se hace habitual, crece fácilmente. En otras palabras, la voluntad para realizar el esfuerzo de evitar el mal y producir el bien es el punto crítico. El ejercicio de mantener el esfuerzo en la dirección correcta requiere coraje. De hecho, la palabra sánscrita original que ha sido traducida como esfuerzo es virya, que también significa valor. El esfuerzo justo es la concentración total de la energía vital en el discernimiento y la realización de la vía. Como en el kyudo, el tiro con arco, cuando el arquero lleva el arco al máximo de tensión en una postura impecable, la flecha abandona el arco sin esfuerzo y da en el blanco, pues ya no hay dualidad. Atención justa, sati. La habilidad para permanecer enfocado en un objeto seleccionado sin olvido ni distracción. También hace referencia a la memoria. En el Satipatthana Sutta, el Buda habla de los 4 fundamentos de la atención. Anapanasati es un capítulo específico de la atención sobre la respiración. El texto dice: cuando el bhikkhu hace una respiración amplia, sabe que es una respiración amplia. Cuando hace una respiración corta, sabe que hizo una respiración corta. No se trata de controlar la respiración, aunque a veces se utiliza el método de contar las respiraciones completas. Se emplea para alcanzar vipassana, una visión de la verdadera naturaleza de la realidad como impermanente y carente de esencia.
Sati tiene que ver con la observación consciente y sin juicio de lo que está sucediendo en el presente y un delicado recuerdo de las cosas del pasado. El budismo primitivo define 4 aspectos de la atención justa. El cuerpo es impuro en el sentido de las acciones. La percepción es fuente de sufrimiento. La mente es impermanente. Todas las existencias carecen de existencia substancial intrínseca. Así, la atención debe ser desarrollada sobre 1. Las acciones del cuerpo. 2. Las sensaciones y las emociones. 3. El pensamiento. 4. Las concepciones de las cosas. En la vida cotidiana, la atención justa significa estar atento a los sucesos del aquí y ahora, evitando el descuido y la irreflexión. Para el budismo, las acciones que resultan en daño a los demás debido a la falta de atención son equivalentes a haberlas realizado intencionalmente con el fin de dañar. La atención justa es la observación permanente sobre los actos y los procesos mentales. Meditación justa. Es el último de los puntos del noble sendero y está íntimamente ligado con los otros 7. Si los 7 anteriores son realizados, se favorece la práctica de la meditación y a su vez la práctica de la meditación facilita la comprensión. A veces es traducido como concentración justa, pero más frecuentemente este aspecto del sendero se refiere a bhavana, que significa entrenamiento o cultivo de la mente, señalando el desarrollo sostenido de estados específicos de la mente, los 8 jhanas o absorciones mentales. Las meditaciones que presentan estados de arrebato místico o de unión con lo sagrado pertenecen aún al mundo fenomenológico, ya que aún parten del juicio del individuo que cree experimentar esto, son experiencias psicológicas del yo. El Abhidharma Kosha Sastra de Vasubandhu, del siglo IV, Escuela Yogacarín, define 3 tipos de meditación. 1. La meditación surgida de la ilusión y dirigida a buscar cualquier tipo de beneficio mundano. 2. La meditación que alivia temporalmente las obstrucciones mentales y el apego. Y 3. La meditación del sabio que ya ha logrado eliminar todas las obstrucciones. En el budismo primitivo se reconocen diversos métodos para preparar al meditador a alcanzar los estados de absorción. En el sendero de la purificación del Canon Pali se habla de 40 ejercicios recomendados de acuerdo al temperamento del practicante, pero mencionaré aquí los 5 que define Vasubandhu y que son la base para alcanzar el primer estado de absorción del mundo de la forma. Primero, contemplación de la impermanencia de todas las cosas. Es un método recomendado para las personas de carácter lujurioso. Estas personas deben meditar en la inevitable decadencia del cuerpo humano. Así pueden calmar sus apetitos físicos llegando a la comprensión de que inclusive el cuerpo más hermoso será reducido a polvo y huesos y obtienen un estado de calma ideal para la concentración. Segundo, compasión hacia todos los seres. Este método es recomendado para las personas de temperamento irascible y colérico, despertando un sentimiento de compasión hacia todos los seres, inclusive a los odiados y a los desconocidos, se logra un estado de calma ideal para la concentración. Tercero, reflexión en las 12 causas de producción condicionada. La comprensión de estas 12 causas interdependientes ayuda a comprender el funcionamiento del mundo y de los seres humanos. Liberados del apego y las ilusiones, las personas testarudas pueden alcanzar un estado de calma que favorece la concentración. Cuarto, discriminación justa. Este método enseña que el cuerpo está compuesto de 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire, los cuales derivan en 32 componentes, entre los que están el pelo, la piel, los huesos, órganos y secreciones. Con esta comprensión se logra el desapego al concepto de identidad estable, que por lo tanto se está predispuesto a la disolución. Así se logra un estado de calma ideal para la meditación. Y quinto, concentración sobre la respiración.
Este método se basa en contar inhalaciones y exhalaciones. De esta manera se libera la mente de pensamientos indeseados y se facilita un estado de calma que lleva a la concentración. Una vez alcanzada la concentración justa, se entra en el primer estado de absorción. Luego se debe atravesar 3 estadios más del mundo de la forma y 4 del mundo de la no forma. Solo después de esto se entra en el ámbito del nirvana. Las 8 absorciones son 4 absorciones materiales. Primero, apartado de los deseos sensuales y los pensamientos indignos, se entra en la absorción del razonamiento y el pensamiento discursivo. Segundo, apartados del razonamiento y el pensamiento discursivo, se obtiene la tranquilidad y la unidireccionalidad de la mente. Tercero, apartado el embelezamiento de la tranquilidad, se entra en la ecuanimidad y la mente atenta. Cuarto, purificado por la ecuanimidad y la mente atenta, se entra en un estado más allá del placer y el dolor. 4 absorciones inmateriales. Primero, tras superar las percepciones de lo material y lo sensorial, se alcanza y mora en el espacio ilimitado. Segundo, tras superar la esfera del espacio ilimitado, se entra en la conciencia infinita. Tercero, tras superar la conciencia infinita, se alcanza la esfera de Sunyata. Cuarto, trascendiendo la esfera de Sunyata, se mora en la esfera de ni la percepción ni la no percepción. El noble sendero es la dirección de la energía y las acciones en el sentido del perfecto despertar. La intencionalidad, la dirección de nuestro esfuerzo y voluntad. Toda manifestación que esté en dirección de seguir produciendo una existencia encadenada al ciclo de samsara debe ser evitada. El triple entrenamiento, Trisiksha, o 3 pilares de la práctica del budismo, sobre los que reposa toda la enseñanza, reúnen los 8 pasos del sendero en 3: Sila, Samadhi y Prajna. Sila es la conducta ética, basada en la compasión, y tiene que ver con los comportamientos externos y la forma como estos afectan las relaciones. Se basa en actitudes y abarca 3 de los pasos del sendero: palabra justa, acción justa y medios de existencia justos. En el Pratimoksha, libro de los deberes, se habla de 227 reglas destinadas a garantizar y proteger la completa disponibilidad de los monjes. Pero en realidad, desde la perspectiva del budismo mahayana, todas las reglas se pueden resumir en los 10 preceptos principales, que son considerados los preceptos del Bodhisattva. Primero, no destruir ninguna forma de vida. Segundo, no tomar nada que no nos haya sido dado. Tercero, no ser indulgente con los deseos sexuales. Cuarto, no hablar con falsedad. Quinto, no ingerir sustancias que turben el espíritu. Sexto, no hablar de las faltas de los demás. Séptimo, no elogiarse a sí mismo ni denigrar a otros. Octavo, no ser avaro con el Dharma ni los objetos materiales. Noveno, no encolerizarse. Décimo, no calumniar a los 3 tesoros, Buda, Dharma y Sangha. Para alguien que se ha encaminado en la vía y decide tomar los preceptos como guía de su propia vida, es indispensable estudiar cada uno de los preceptos, comprenderlo e incorporarlo. No se trata de reglas morales que garanticen una recompensa, sino de referentes para actuar y responsabilizarse de las consecuencias de los propios actos, momento a momento. Existen diferentes niveles de interpretación de los preceptos. Primero, como reglas éticas para el buen funcionamiento de la comunidad y la vida en armonía. Segundo, como reglas morales para facilitar el camino a la iluminación. Tercero, como expresión de la compasión del Bodhisattva en su actuar en relación con los demás seres. Cuarto, como la descripción del comportamiento de un ser iluminado. Y quinto, como expresión del despertar a la no dualidad. Samadhi. El término samadhi viene de la raíz sam-a-da,
que significa juntar o unir. Es traducido como absorción o concentración mental. Representa la unidireccionalidad de la mente. Tiene la función de unificar los factores mentales en el proceso del conocimiento y es el fundamento de la meditación y tiene también el sentido de apaciguar la mente. Abarca 3 de los puntos del sendero que tienen relación con la orientación dada a los procesos mentales: esfuerzo justo, atención justa, meditación justa. Prajna significa sabiduría y en general se refiere a la facultad de comprender y saber de una manera directa, sin prejuicios ni obstáculos. Está sustentado en el estudio del Dharma y de las enseñanzas de los maestros, pero esencialmente tiene que ver con despertar a la realidad tal como es. Abarca los 2 puntos restantes del sendero: pensamiento justo y comprensión justa. La sabiduría es la realización de las 4 nobles verdades. De acuerdo con el Buda, la comprensión de estas nobles verdades debe ser realizada en 3 aspectos que son el conocimiento, la comprensión del funcionamiento y la certeza de la realización de cada una de las nobles verdades. De nada sirve una comprensión intelectual si no se manifiesta en la cotidianidad, en las relaciones con los demás seres o con la vida en general. Sabiduría tiene que ver también con abrir los ojos para ver con claridad la realidad tal como es, en su condición de impermanente y carente de existencia sustancial. Abrir el ojo y ver como un Buda. Este ojo es definido por el maestro Dogen como el Shobogenzo, el ojo precioso de la verdadera ley, el cual es la práctica verificación indivisa del completo y perfecto despertar. Anuttara Samyak Sambodhi. Muchas gracias.